Bueno, buenas noches. Bueno, el proyecto final, bueno, este es el proyecto final de análisis de armaduras. Integrantes, bueno, mi persona, Manuel González, Christopher Vallejo, José Daniel, David Orozco. Siguiente. Bueno, en resumen, el presente proyecto consiste en el desarrollo y resolución de varios casos prácticos relacionados con los temas vistos en el curso de estática, ¿verdad? Adicionalmente, se realizó una visita de campo realizada por el compañero David y mi persona en representación de todo el grupo a un puente peatonal ubicado en Atillo 3, con el objetivo de tomar sus dimensiones, inspeccionar su diseño y materiales utilizados. Mi nombre es Christopher y con la introducción lo que queremos lograr o plasmar es el estudio de la estática que es necesario para entender los conceptos de longitud, tiempo, masa y fuerza, también llamados como cantidades básicas, al igual que realizar modelos e idealizaciones para simplificar las aplicaciones de la teoría. Es importante conocer qué es una fuerza y que puede ser representada a través de vectores, así como cargas que actúan sobre un cuerpo, en este caso considerado como cuerpo rígido. Ok, buenas noches, mi nombre es José. Yo les voy a hablar un poco de los objetivos. Primero que todo, el objetivo general, que será el del entender el funcionamiento de las estructuras, ¿verdad? Mediante el análisis de los casos, el cual hemos venido haciendo durante todo el curso. El objetivo específico número uno, que sería identificar los diferentes estudios que podemos realizar en las estructuras en movimiento, estructuras estáticas, ¿verdad? El objetivo específico número dos, que sería que demostrar mediante los análisis las reacciones en estructuras en ciertas condiciones en específicos, ¿verdad? Y el objetivo específico número 3, que sería entender los resultados obtenidos por parte de las estructuras. En el aspecto teórico, dice que, bueno, el presente proyecto ha sido realizado a partir de conocimientos adquiridos en el curso de estática, ¿verdad? En el cual se han abarcado temas como estática de partículas, análisis de fuerzas y los demás que hemos visto en todo el cuatrimestre. Bueno, en el primer ejercicio, como se logra ver ahí, bueno, en lo que se solicita, vemos la imagen acá. David, no toque el micro, ahí. Ahora sí, en la imagen vemos acá, bueno, del diagrama cuerpo libre en el nodo A y el diagrama cuerpo libre de la masa, ¿verdad? Vemos acá que el primero, el DCL de la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. La tensión de B del coseno de zeta puede ser, bueno, igual a la tensión C al coseno de zeta. Esto quiere decir que la tensión de B es igual a la tensión de C. Eso con respecto a los cables B y C, ¿verdad? En diagrama cuerpo libre de la masa, bueno, vemos acá que tanto TB y se repite en la tensión DC, ¿verdad? O sea que es lo mismo. Entonces podemos definir que no importa lo largo de la cuerda, sino el ángulo que tenga, ¿verdad? Bueno, desde mi punto de vista, al realizar este problema, y en el estudio realizado, entre más larga, se puede deformar aún más, ¿verdad? Las cuerdas, tanto en el punto A como en el punto C, de las cuerdas que están sobre la masa del bloque digamos que de cemento, asumiendo que son las mismas áreas, ¿verdad? Entonces, según la imagen, asumí que A y B tienen el mismo ángulo con la horizontal del eje X. Luego pasé al DCL de la caja, donde ejemplo, cada cable vamos a asumir mg medios, o sea, la mitad del peso, que si, digamos, la masa del bloque de cemento pesa 100 kilogramos, en ejemplo, se reparte entre 50 y 50, ¿verdad? La mitad. En el informe de la esquina, como ven en la esquina inferior al lado derecho, bueno, podemos ver que la información se puede decir que si bueno, el ángulo entre más pequeño, mayor tensión se va a llevar el cable, ¿verdad? Si el ángulo es más grande y tiende a 90 grados, que esto no va a pasar, ¿verdad? Pero digamos que a 90 grados van a llevar una fuerza menor y menos tensado va a decir, por decirlo así, ¿verdad? Cada cable. Cuando el ángulo es más grande se acerca a 1. Como vemos acá, un ejemplo, empieza a 2.37 y termina en 1. El ángulo más pequeño es más grande, ¿verdad? Y el ángulo entre más grande se va acercando a 1. Y se puede concluir que menor ángulo con horizontal, mayor será la tensión que lleve cada cable.
siguiente. Ok, listo. Ahora yo les voy a explicar el problema 2, ¿verdad? Es el cual nos explica, bueno, nos propone que las dos cadenas son de una misma distancia, en este caso son de 5 metros, entonces con el mismo ángulo, ¿verdad? Con un ángulo de 30 grados. Entonces, para realizar las fuerzas, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, las dos ecuaciones serían de tensión de AC por coseno de 30 es igual a tensión de AB por coseno de 30. Y también para las fuerzas en Y sería a 400, ¿verdad? Que es la fuerza vertical que tenemos en este momento que es positiva. Sería tensión de AB por seno de 30 más tensión de AC por seno de 30. Para despejar tensión de AC sería tensión de AB por coseno de 30 entre coseno de 30. Empezamos a desarrollar la verdad y empezamos a cambiar el TAC en la fórmula. Como podemos observar, el seno y el coseno están dividiéndose, ¿verdad? Entonces, esta relación trigonométrica se convertiría en tangente de 30 grados igual, como tienen el mismo ángulo. Entonces, factorizamos y tendríamos que sería tensión de AB por, bueno, entre paréntesis, por seno de 30 más coseno de 30 por tangente de 30. Eso nos daría un resultado de 1. ¿Eso qué significa? Que la tensión de AB nos daría 400 newtons. Y entonces una vez despejando, ya con tensión de AC, despejando la tensión de AB, nos daría que 400 por coseno de 30, entre coseno de 30, también nos daría 400, ¿verdad? Entonces, anteriormente, como lo dijo mi compañero, lo que importa en realidad es el ángulo, no mucho la longitud. Entonces aquí se le cambia el ángulo a 60 grados, ¿verdad? Que sería el de la cuerda, el de la cadena más corta, que sería el de la AB. En este caso tiene una distancia de 3 metros. Entonces volvemos a realizar los mismos procedimientos, únicamente cambiando el ángulo, que sería tensión de AB, ahora por coseno de 30. Entonces la ecuación quedaría igual a tensión de AC coseno de 30 es igual a tensión de AB por coseno de 60. En sumatoria de fuerzas en Y, la ecuación quedaría entre 400, que sería igual a tensión de AB por seno de 60, más tensión de AC por sobre 30, por seno de 30. Entonces la razón sería de tensión de AC sería tensión de AB por coseno de 60 entre coseno de 30. Entonces empezamos a desarrollar lo mismo. En este caso tendríamos que seno de 30 y coseno de 30, como tienen el mismo ángulo, la razón al final sería tangente, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo, factorizamos y la tensión de AB por el seno de 60 más con seno de 60 por tangente de 30. Esto ahora nos daría un resultado de 1.15, el cual lo dividimos entre 400 y la tensión de AB nos daría 347.8 newtons y despejamos ahora en tensión para sacar tensión de AC, la cual nos daría 200.8 newtons. Con el ejercicio número 3 nos solicita que experimentemos dos tensiones, que sería entre el punto A al punto B, o que sería entre el punto D al punto C. En este caso, para el punto A y el punto B, yo utilizo un ángulo de 30 grados. Y respecto al punto D, al punto B, uso un ángulo de 15 grados, que no está plasmado en la imagen, pero aquí con lo que yo quiero, bueno, con el ejercicio ya aplicado, sacando las fuerzas en el eje Y y X, tenemos que del punto A al punto B tenemos una mayor tensión que el punto D y B, ya que nos da un resultado negativo. Igual haciendo los mismos procedimientos, simplemente cambiando el ángulo, ya que del punto A y B, perdón, A y D, hay una distancia o una longitud diferente. Por eso en este caso, en este ejercicio, yo cambié este ángulo para obtener un diferente resultado. Y bueno, les va a hablar del 4. El 4 más que todo nos dice que el hombre necesita como jalar la cuatrimoto para poder, digamos, subirla al lugar. Entonces, nos preguntan qué es mejor, si subirlo desde el punto A o
sujetarlos del punto A o sujetarlos del punto B. Teniendo en cuenta que la cuatrimoto pesa unos 400 kilogramos, nos daría que para poder moverla hay que aplicar una fuerza mayor a 3.920 newton. Entonces le vamos a dar una fuerza de 4.000 newton. Suponemos que la ponemos en A y haciendo los cálculos nos da que en X son 3.863,70 newton y en Y sería 1035,27 newton, utilizando un ángulo de 15 grados. Si aplicamos la misma fuerza en B, pero cambiando 50, nos da que en X sería 2.571,15 newtons y en Y sería 3.064 newton. Dado que los resultados cambian al variar el ángulo, entonces con respecto a la horizontal, la mejor opción sería colocarla en B, ya que en el eje X utilizaríamos menos fuerza para poder jalar la cuatrimoto. Bueno, el en el ejercicio número 5 creo que es como muy práctico, ¿verdad? Muy común de echar un carretillo, mucho lo hemos hecho. Nos piden como de qué forma podemos acomodar los troncos de manera que no se pueda ejercer mucha fuerza en la columna, ¿verdad? Entonces, vemos acá que en el caso si la carga se está directamente sobre las llantas, va a ser menos, ¿verdad? Entonces podemos ver que si la carga está directamente sobre la llanta, es decir, se ocupa una fuerza muy pequeña para levantar el carretillo. En el caso número 2 que vemos abajo, que se hizo la sumatoria, dice que la fuerza a aplicar es más grande y parte del momento generado debe ser soportado por la columna de la persona, ¿verdad? Ya que están todos los troncos hacia atrás, ¿verdad? Entonces es mucho más la fuerza que va a incurrir la persona al alzar el carretillo. En conclusión, para minimizar la fuerza sobre la columna, la carga debe de estar lo más cerca posible de la llanta, ¿verdad? Un ejemplo, que si tenemos 10 troncos y la mayoría los metemos hacia atrás, entonces obviamente el peso va a ser mucho mayor. Y como la fuerza la aplicamos desde las manillas del carretillo, ¿verdad? Como se ve en la imagen, entonces, sí, para minimizar la fuerza, la carga debe de ir lo más cerca o lo más posible a la llanta. Ok, ahora ya les voy a explicar el punto número 6, ¿verdad? Que sería acerca del centroide, el cual lo dividimos entre cuatro figuras, entre un rectángulo, dos triángulos y un cuadrado, ¿verdad? El cual tenemos que recordar que para un triángulo, para sacar el área sería base por altura entre 2 y para el cuadrado y el rectángulo sería base por altura únicamente. Entonces sacamos el área, el cual para la figura número 1, que es el rectángulo, nos dio de 1.44 metros cuadrados, el centroide en X nos dio 1.8 metros y el centroide en Y nos dio 0.2 metros. Estos dos resultados los multiplicamos por el área, ¿verdad? El cual nos daría 2.592 metros cúbicos y en X y para Y nos daría 1.44, perdón, nos daría 0.288 metros cúbicos, ¿verdad? Para la figura número 2, que sería un triángulo, nos daría el área, ¿verdad? Que sería base por altura entre 2 de 2.7 metros cuadrados. Para sacar el centroide se divide entre 3 la distancia, ¿verdad? Entonces sería de 1.8 entre 3, el cual nos daría 0.6 metros. Solamente que esta distancia no está empezando desde el punto inicial, ¿verdad? Entonces habría que restarle el 0.6, la cual nos daría al final 1.8. Y para sacar el centroide en Y, ¿verdad? Que nos daría 3 entre 3, que sería de 1 metro. Pero aquí pasa lo mismo. Tendríamos la figura un tanto para arriba, entonces habría que sumarle la altura del rectángulo, la cual sería de 0.4, que al final nos daría de 1.4 metros. Entonces hacemos esto mismo para multiplicarlos para el centroide por el área, el cual nos daría 4.86 metros cúbicos en X y de 3.78 metros cúbicos en Y, ¿verdad? Para la tercera figura, que sería un cuadrado, el área nos daría 3.6 metros cuadrados. En X el centroide nos daría 0.6 y aquí le sumamos la distancia desde el principio, ¿verdad? En X, que sería de 2.4 para al final tener una distancia total de 3 metros.
Ahora para Y, 1.4 metros, 1.5 metros, perdón, y le sumamos lo mismo, le sumamos la distancia del rectángulo, que sería 0.4, para que al final nos dé una distancia de 1.9. Lo multiplicamos por el área, que sería 10.8 metros cúbicos para el centroide en X, y para el centroide en Y nos daría de 6.84, ¿verdad? Metros cúbicos. Ahora tendríamos la última figura, que esa figura, dato importante, como no está dentro de la figura inicial, entonces tendríamos que restarla. Entonces el área sería negativa. Entonces lo cual nos daría un área de 0.9 metros cuadrados. Para el centroide en X sería 0.2 metros. Y lo mismo, pero ahora lo restamos por la distancia total, que sería de 3.4 metros. Para Y nos da 1 metro e igual le sumamos el 0.4 del rectángulo, lo cual nos daría 1.4 metros. Para el centroide por el área, que sería de menos 3.06 metros cúbicos, y en X y de Y menos 1.26 metros cúbicos, ¿verdad? Ahora hacemos las sumatorias totales, que sería del área de 6.84 metros cuadrados, de la sumatoria del centroide en X por el área, la cual nos daría 15.192 metros cúbicos, centroide en Y por el área, 9.648 metros cúbicos igual, y entonces ahora se hace la división, ¿verdad? Que sería del centroide por el área, entre el área, lo cual nos daría 2.22 metros, y en X y en Y nos daría 1.41 metros, ¿verdad? Por lo cual ya estaríamos identificando el centroide en el punto C. Siguiente. En ese ejercicio número 7 se nos pide que encontremos las reacciones verticales de los bloques A y B que se requieren para sostener la plataforma. En este problema se nos dan ciertos instrumentos con su peso que tiene cada uno, por ejemplo, panel de instrumentos, sistema de filtro, ensamble de tubería, almacenamiento de líquido y marco estructural que cada uno tiene su peso. Como se muestra en la imagen, aquí procedí haciendo una tabla que en la columna número 1, número 2, ahí va el peso en orden, ¿verdad?, de cada instrumento. En la columna número 3 y 4 está la distancia que hay respecto al eje Y en la cuarta está respecto al eje X. Con la columna número 5, lo que procedí aquí es, en este caso, multiplicar el peso que tiene, en este caso, el panel de instrumentos, que serían 230 kilogramos, por la distancia que hay respecto al eje Y, que sería 1 metro con 80 centímetros. En este caso nos da 414 kilogramos entre metros. Igual con la última columna, pero esta es respecto al eje X, y en este caso sería 276 kilogramos entre metros. Al final de sacar el resultado de cada uno de los instrumentos, nos da una sumatoria total, en este caso peso respecto al eje Y sería 4.953,59 kilogramos por entre metros, perdón. Y respecto al eje X sería 3.308,09 kilogramos entre metros. Después yo proseguí sacando las variables de la Y y de la X, que aquí me estaría dando 4 metros con 56 centímetros, y el Y me estaría dando 3 metros con 0,7 centímetros. Después, para proceder para sacar las reacciones verticales de los bloques A y B, respecto al bloque Y, aquí procedí, digamos,
haciendo la división entre el resultado de la distancia total que hay entre el valor de la X que yo saqué aquí arriba. Eso me estaría dando 48.594,64 entre la distancia total, que serían 10 metros, 42 centímetros, que me estaría dando un resultado final de 4,66 respecto al bloque B. Y respecto al bloque A, sería el resultado del bloque B más el resultado del bloque B más el resultado de la sumatoria de kilogramos que tienen todos los instrumentos por masa entre segundo al cuadrado, que sería 10.653,66 metros, que nos estaría dando aquí un resultado de 5.990,06 respecto a la reacción vertical en el bloque A. Y para explicar el problema 8, más que todo lo que nos piden es eliminar las fuerzas de 1.200 libras en ambos lados. Tomando en cuenta, digamos, el diagrama de cuerpo libre, si nosotros partimos esa armadura a la mitad, podemos ver que es simétrica. La parte de la derecha es la misma parte de la izquierda. Tenemos ángulos de 30 grados en las reacciones de FGB y FBC, que son las mismas en FAF y FAE. Las reacciones, los ángulos en la reacción de FE sería 45 grados, ya que tenemos dos catetos de igual medida. Entonces, realizando las reacciones, tenemos dos reacciones en A, la de X y la de Y, sobre una reacción en B. Haciendo la sumatoria de momentos, demostramos que B y Y equivalen a 0,5 de la fuerza en P, que es la que andamos buscando. Al realizar la sumatoria de fuerzas en X, sabemos que FBG es igual a 0. Si FBG es igual a 0, FAF es igual a 0, ya que es simétrica. Al realizar el cálculo en FBC, nos da que es menos 0,5 dP en compresión. Si FBC es 0, menos 0,5 dP, significa que FAE es igual a menos 0,5 dP, porque son las mismas reacciones, y así sucesivamente, tanto en FGD y FFD. Entonces, al realizar los cálculos respectivos, entonces, la armadura no puede sobrepasar los 1.500 libras de tensión, por lo que descomponiendo, digamos, la fuerza, nos daría que la fuerza total para que esté en compresión y no exceda la tensión tiene que valer 2.121 libras. Ok, ahora les vamos a presentar un pequeño video, ¿verdad? El cual fue la visita de nuestros compañeros, Manuel y David, al puente. Ok, de esto, ellos se encargaron, ¿verdad? De ir al puente. ¿Para qué? Para tomar las medidas, necesarias. Entonces, así fue como ellos pudieron realizar las medidas. Esas medidas, nos dieron un total de unos 47 metros.
Entonces sería de 2.24 metros entre cada viga, ¿verdad? La cual tenía un grosor de 10 centímetros. Entonces, por una altura de 2.65 por un ancho de 1.70. Entonces, en AutoCAD, así es como se vería frontalmente, ¿verdad? El dibujo. Después obtendríamos la vista superior, ¿verdad? También el dibujo. Como podemos observar, es una vista superior en la cual vendría siendo en zigzag. Y después la vista lateral, como se vería la entrada, ¿verdad? Que sería por los lados del puente. Una vez hicimos el dibujo ya de las tres secciones, ¿verdad? Para que se puedan notar las diferencias. Con este proyecto queremos concluir que comprobamos mediante los resultados el equilibrio que se debe hacer para poder realizar una estructura rígida. También entendemos que en la estática nos ayuda una vida real para elaborar puentes, edificios, torres, edificios estables y seguros para su día a día. Y también muy importante verificar los resultados para una mayor seguridad ante una eventual situación de riesgo que podría peligrar la vida de los demás. Ok, entonces ahí para anexar el puente es tipo armadura, o sea que consiste en placas vinculadas con vigas transversales y soportes laterales para formar una estructura tridimensional que pueda resistir la carga. El puente está más que todo hecho en puro purlin. Entonces, Costa Rica no tiene ningún código con respecto a puentes. Entonces, lo que utiliza es una norma internacional de la AASTHO por sus siglas en inglés. Entonces, teniendo, digamos, en cuenta eso, nos dice que la carga peatonal para puentes tiene que ser de 367,1 kilogramos por metros cuadrados. Entonces, tomando en cuenta, digamos, la cantidad de purlin que hay por todo, tanto en las cerchas como en las vigas laterales, nos da un aproximado que se utilizaron 543 metros. Según las especificaciones técnicas del purlin, el peso de dicho es de 108,26 gramos por centímetro. Entonces, al realizar las conversiones nos dan que en total ese puente pesa 588,393 kilogramos por kilogramos. Y también en Costa Rica también está dividido por zonas, dependiendo del lugar. Entonces, el puente está como en una zona, bueno, más que todo Costa Rica tiene diferentes zonas, pero ustedes están en la zona nivel 3, o sea que es una zona que es medianamente sísmica, no es ni muy sísmica ni tampoco tienen, por decirlo así, nula la sismicidad presente. Y con esto concluiríamos. Muchas gracias. Muchas gracias.